sin lugar a dudas, me había curado. La naranja mecánica procede de una expresión popular cockney que el autor escuchó en un pub de la capital. Unos años más tarde se le ocurrió una idea para una novela de ficción sobre un grupo de delincuentes juveniles. Pensó que La naranja mecánica era el único título posible. En cuanto al significado, Alex, el protagonista, un personaje fantástico creado por Burgess, el autor de la novela original, es la parte inconsciente del ser humano, y entre diversas peripecias sufrirá una lucha interna y un proceso de cambios constantes que marcarán el ritmo del film. Nació en Manhattan, Estados Unidos. Su familia era judía y ya desde pequeño mostraba un gran interés por la fotografía. Apenas siendo un adolescente, sus padres le regalaron una pequeña cámara reflex con la que comenzó a practicar. Además de la fotografía, adoraba el jazz y el ajedrez. Podría no ser un dato relevante, pero lo cierto es que esos tres hobbies serían fundamentales más tarde en su formación como director. En cuanto al cine, los 60 supusieron muchos cambios. En Estados Unidos ya no quedaba ni rastro de la época del cine clásico y el sistema de estudio. Las mayores fueron integradas en conglomerados multimedia, mientras pequeñas productoras conseguían lanzar películas notables. Además, sale a escena una nueva hornada de artistas procedentes de la televisión, como Robert Altman, Arthur Penn o John Frankenheimer. Como consecuencia de esto llegan los 70 y se potencia la figura del autor-director en Estados Unidos, con una nueva generación, el llamado Nuevo Cine, formada por artistas como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg o Brian De Palma. Es por ello que cuando hablamos del cine de esta época hablamos de obras que surgen en un momento de cambio, por lo que hacer películas como la que estamos analizando es irrepetible. La naranja mecánica nos presenta un tipo de lenguaje cinematográfico que tiende a resaltar el componente icónico por encima de otros elementos textuales o significados. Tanto la película como la novela han intentado volver a una iconicidad primitiva. En el caso de la novela, conseguir iconicidad a través del uso de la onomatopeya y de un lenguaje novedoso. Esta jerga toma gran parte de sus términos de los lenguajes eslavos, sobre todo del idioma ruso, y alguna palabra de la lengua gitana. Tal fue la aceptación que durante un tiempo los jóvenes empezaron a usar palabras y expresiones. Este lenguaje llevó por nombre Nadsat, adolescente. La película busca acentuar todo lo emocional con escenas explícitas, a través de la música, de unos planos fijos que parecen no decir nada, pero que lo terminan diciendo todo. Ambas consiguen alejarse de lo convencional de la época en la que fueron realizadas y esto las convierte en obras poderosas dramática e ideológicamente. Siempre es difícil hablar del género de La naranja mecánica. Se puede decir que es una obra de ciencia ficción, ya que está ambientada en un futuro o universo alternativo distópico, y cuenta con aspectos típicos de este tipo de obras. También podemos decir que es un drama corriente y sin embargo nos encontramos con una película llena de humor, en este caso negro, con la ironía sobrevolando todo el film. También podemos hablar de cine político, pues el argumento se puede entender como la lucha de dos facciones enfrentadas que quieren usar a Alex como instrumento para sumar votos. Por otra parte, hay connotaciones surrealistas, de suspense e incluso tonos de cine experimental. Además, hay expertos que meten el film en la bolsa de las películas juveniles. Como hemos dicho, se trata de una creación individual de su autor que no pertenece a ninguna corriente o movimiento, pues solo es hija de su tiempo. La música no es un mero acompañamiento de las imágenes. Aquí la música es coprotagonista y culpable de que la mayoría de las escenas provoquen un alto grado de intensidad. Alex idolatra a Beethoven. Le inspira a usar la violencia, a actuar con brutalidad y sin compasión, y le produce un gran placer. A raíz de ser sometido al tratamiento, su amor por la novena sinfonía se torna negativo. En cuanto a la escenografía, Kubrick fue capaz de montar y construir un universo propio. Es extremadamente detallista. Desde los primeros minutos podemos destacar la aparición de los maniquís de Korova Mikva, las mujeres desnudas de plástico en posición obscena o cómo la posición de las sillas y las mesas hacen claras referencias a la banalización del sexo. Uno de los interiores a destacar es el antiguo teatro, con texturas de madera, color oscuro y con la presencia de dos grandes máscaras en el escenario. La estética pop la podemos ver reflejada en la decoración de la casa de la familia de Alex, o en el coche, un Durango del 65. Además, tanto en el interior de la comisaría como en el de la cárcel o el hospital, la decoración es puramente institucional. Transmiten frialdad, sencillez y seriedad. En contraposición de esta frialdad, encontramos la habitación del protagonista. La decoración es extremadamente personal. Sin duda, la perversión está poetizada al límite. Vestuario. Es imprescindible destacar el vestuario de los drugos, los cuales visten íntegramente de blanco, color el cual simboliza la pureza y la inocencia. Lo acompañan unas máscaras de clown,
y una enorme nariz falo que convierte en lo que está destinado a causar risas en una comedia macabra que causa el terror de las víctimas. La metáfora es evidente. Rodó varias escenas con la cámara sobre los hombros, lo cual hizo que el espectador se sintiera como si estuviese a la piel del personaje. Abundan los primeros planos de Alex, a quien se nos presenta como un ser superior a los demás, a sus drugos y al resto de los personajes que aparecen en el film. Kubrick también juega con las angulaciones de cámara, como el picado y el contrapicado. Las descripciones con traveling, en el hogar de Mr. Alexander, por ejemplo, son tan claras como una descripción escrita de la escena, al igual que las descripciones que se hacen con planos detalle, como la habitación de Alex. La velocidad de las tomas también es un aspecto relevante. Destacan los 28 minutos de grabación a cámara rápida donde se muestra un encuentro sexual del protagonista con dos muchachas. Esta escena es condensada en apenas 40 segundos de tiempo. En cuanto a la cámara lenta, destaca la pelea de Alex con sus drugos en el muelle o en el momento en el que salta por la ventana. La obra que nos ocupa es una distopía, y aunque no es la primera ni mucho menos en realizarse, sí es una de las más influyentes, pues es curioso que tras su aparición, las películas con historias distópicas se multiplicaran por 10. Pero lo más importante en esta obra es el tratamiento de la violencia. Alex y sus drugos aman la ultraviolencia y Kubrick la muestra aunque estilizada, para darle la mayor fuerza posible con escenas hasta entonces nunca vistas antes debido a su crudeza. Así, junto a Grupo Salvaje, son las dos obras más representativas que ayudaron a la normalización de la violencia y que influyeron en toda la filmografía posterior, desde la violencia inherente vista en las obras mayores de Scorsese al signo distintivo de Quentin Tarantino. También ha llegado a otros medios como la televisión, con Los Simpsons, e incluso el mundo del deporte cuando apodaron a la selección de fútbol de Holanda con el nombre de la película. La escena se compone de 16 planos y está completamente rodada en slow motion. Empieza con un plano general fijo en el que los personajes se acercan a cámara hasta que el golpe de Alex rompe el estatismo de la imagen. Alex está en el centro del cuadro, situándose siempre en una situación de poder sobre los demás. Además, por la posición de los pies se intuye que él está delante, seguido de Georgie y Dean, y por último Pete, el más débil. Esta clasificación sigue durante toda la escena, ya que Alex golpea a Georgie porque lo considera una amenaza, y Dean lo defiende, mientras Pete huye y no se pone del lado de ninguno de los dos bandos. Seguidamente tiene lugar el contrapicado de Alex, que nos dice que está por encima y que es el líder para, a continuación, cortar a Dean, quien se queda en el agua sangrando, terminando aquí la escena. Esto es muy importante, ya que en la escena anterior se cuestiona a Alex y este responde reafirmando su autoridad, pero no con palabras, sino con la fuerza. En cuanto al apartado sonoro, suena la canción The Thieves Magpie de Rossini, pero no se limita solo a eso, sino que también es un elemento esencial, ya que es la detonante de que Alex decide hacer lo que hace. Además, el uso impresionante de la cámara lenta ha hecho que pase a la historia, pues fue una de las primeras que usó tanto tiempo este recurso, popularizado en gran medida por Peckinpah.